me acompaña el libro de los Proverbios. En Proverbios capítulo 12, estaremos leyendo la palabra del Señor. Proverbios capítulo 12, el versículo 21. Proverbios capítulo 12, versículo 21. Te adoramos, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 12 y versículo 21. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Trino Dios. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Repito, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Amén. Acompáñeme a orar en esta hora. Te adoramos. Puede alabarle al Señor. Te exaltamos. Yo sé que estás sorprendido de ver la pastora aquí, pero tranquilo. Alabe al Señor. Dele gracias. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana hemos adorado y exaltado tu nombre. Te hemos dado a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Pero en esta hora anhelamos más. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y nos instruyas a través de la misma, nos alientes, nos corrijas, hagas el trabajo, Señor, en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y que esta palabra, Señor, haga la buena obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poderla entender, a poderla, Señor, adquirir y penetrar en nuestros corazones para que la misma dé fruto a su tiempo. Gracias por ella, porque sabemos que está bendecida desde que nació en tu corazón, Señor, y inspiraste a los hombres para escribirla. Solo te pedimos, Señor, que avives en nosotros, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, para que haya en tierra fértil, Señor, esta palabra para que pueda dar buen fruto. En esta hora, quita lo que estorba, Señor, para que la palabra pueda fluir con la libertad que necesita, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, porque solo tú mereces toda la gloria. Úsame como canal de bendición para mis hermanos, Señor. Padre, que el que está triste salga hoy consolado, que el que está enfermo reciba sanidad, Señor, que el que tiene una petición delante de ti, Señor, hoy pueda hallar la respuesta y que pueda recibir nuevas fuerzas para gloria y honra de tu nombre. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Puede sentarse. Mientras examinaba qué palabra iba a traer a la iglesia, ¿verdad? Que es el trabajo de todo predicador, pues sentí la necesidad de compartir esta palabra que la llevé a la iglesia de Caguas. No es mi costumbre, si pudiéramos usar la palabra, que no debe ser, reciclar mensajes que, pues como tengo pues lo uso y lo llevo aquí y después allá. Nunca lo había hecho hasta hoy. ¿Por qué? Porque mientras estaba en esa lucha de buscar qué palabra compartir con ustedes, mi niña me compartió su devocional. Y a través de cada cántico y de lo que yo iba a exponer, ella me confirmaba la palabra. Y yo le dije, está bien, Señor, gracias, porque no tengo que pedir mayor confirmación que la que ya me has dado. Entonces leímos estos versos de esta palabra que tiene dos versos, ¿verdad? De este texto, donde comienza diciendo, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. A través de los cánticos, Juliana decía que Él es fiel. Si Él es fiel, esta palabra se va a cumplir. Si Él es fiel, Él debe ser nuestra razón de adoración en medio de toda circunstancia. Si Él es fiel en medio de la adversidad y las diferentes situaciones que enfrentemos, yo debo entender que conmigo está el Todopoderoso.
¿ok? Y cuando hablaba de las tormentas, es otro sinónimo de adversidad. Y nos decía entonces, voy al otro lado. Así que todos los cánticos se entrelazaban en lo que yo quiero exponerle a usted como iglesia, que primero el Señor me ministró a mí, ministré a Caguas y hoy estoy compartiéndolo con ustedes. Busqué temas para ponerle y puse varios. Pudiera decir cómo respondemos al dolor. Alaba, cómo respondemos al dolor. Pero el que me gustó fue justo, no es sinónimo de ausencia de dolor. Justo no es sinónimo de ausencia de dolor o prueba. Y ese fue el título que les dejé en Caguas. Así que usted coge el título, ¿verdad?, en esta mañana. ¿Por qué? Porque comienza este texto diciendo, ninguna adversidad acontecerá al justo. Entonces, tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Esa es la percepción que tiene el mundo. Entonces, mucha gente piensa que este proverbio se contradice, porque se van al área de la razón, se van al área de los sentimientos, pero no están atentos a lo que dice la palabra. Así que lo primero que tenemos que hacer es definir quién es justo. ¿Ok? El ejemplo máximo de quién es justo es Jesús. Porque la palabra dice, el justo muriendo por los injustos. Amén. Porque el único justo y bueno es Él. Pero ¿quién es justo entre nosotros? Podríamos definir justo como alguien íntegro, alguien perfecto, alguien recto. Pero usted y yo sabemos que no vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto hasta que no estemos delante de su presencia. Porque cada día Dios se encarga de quitar imperfecciones de tu vida y de la mía. Entonces, ¿quién es el justo? Pues yo encontré esta definición que va de acuerdo a lo que voy a compartirles de la palabra. Dice, son los que saben quién es Dios y confían en Él y se aferran a ese conocimiento sin importar la situación. Ese es el justo. Aquel que sabe quién es Dios, confía en Él y se aferra a ese conocimiento sin importar la situación. No importa qué situación que pueda parecer adversidad por la que tú estás viviendo, si tú confías en Él, tú vas a estar en paz. Entonces dice, tal vez el pasado de ellos no sea justo, pero su rumbo sí lo es. Quizás las situaciones que tuvo que atravesar para llegar al otro lado fueron fuertes, pero llegaron al otro lado. Nosotros tenemos un rumbo celestial, tenemos un camino hacia el cielo. En medio de esa travesía muchas cosas nos van a acontecer, pero nosotros sabemos el rumbo hacia donde vamos. Por eso es que nos manda a mantener la mirada puesta en Cristo Jesús, para que nada ni nadie nos desvíe del camino. Justo es aquel que resulta conforme a la justicia, aquello que consigue ajustarse a la perfección, que vive según la ley de Dios. Ahora, ¿qué es la adversidad? Ya sabemos quién es el justo. La adversidad se puede llamar lo malo, la iniquidad, lo que me provoca daño. ¿Y qué es lo que Dios quiere con la adversidad? ¿O a qué tú le llamas adversidad? Porque lo que puede ser adversidad para ti, para mí puede que no lo sea. Así que la adversidad, oiga bien, no son las circunstancias difíciles ni el dolor. La adversidad no son las circunstancias difíciles ni el dolor. Las pruebas y el dolor no son dañinas a menos que hagan menguar nuestra relación con Dios. Así que hoy yo vengo a cambiarle el chip. Por eso es que dice que tengo que renovar todos los días, ¿qué? La mente, para tener la mente de Cristo. Pero ¿por qué, pastora? Eso me hace daño, eso me duele, eso me causa lágrimas, eso me causa ayuno.
Pues si causa todo eso, qué bueno. Porque cuando ayunamos, ligaduras en nuestra vida se rompen. Si me causa oración, hace que me comunique con mi Señor. Así que dice, no son las circunstancias difíciles, sino son cosas, van a ser dañinas si nos hacen menguar nuestra relación con Dios. Quiere decir que el que es justo no permite que las cosas hagan eso en su vida, sino dejan que las pruebas lo acerquen más a Dios. Ese es el primer objetivo dentro de la adversidad. ¿Qué Dios quiere cuando lo permite? Que nos acerquemos más a Él. ¿Qué más quiere? Que veamos su gracia más clara después del dolor. En el momento de la aflicción o de la prueba, no lo vamos a ver. Pero una vez pasa, entonces vemos cómo Él nos sostuvo en medio de la misma. Tercero, confiar verdaderamente en Él cuando los obstáculos dificultan la confianza. Número 4, sirven con más sacrificio cuando les cuesta algo. Quiere decir que entonces ahora yo voy a servirle porque entiendo lo que costó esa bendición en mi vida. A través del dolor lo vemos mejor a Él y Él llega a ser más real para nosotros. Entonces en esta mañana es para preguntarnos cómo reaccionamos ante la prueba. ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? ¿Cómo hacemos? Tenemos varias opciones. ¿Renunciamos? ¿Nos rendimos? ¿O lo pedimos a Dios que nos enseñe en la misma? Entonces Dios viene en esta mañana a decir, estás renegando de tu prueba o tu situación. Te quitaste de la prueba o situación. O te rendiste en medio de ella. Amén, pastora. A cualquiera de las anteriores. Ya le di el A, B y C. Quizás usted tenga una número D. Pero en esta mañana Dios quiere saber cuál es tu estatus. Ya Él chequeó el mío. Y chequeó los de Cagua. Y en esta mañana está pasando inspección y le dice, ¿cómo vas en tu prueba? Estoy en la lucha, estoy con las botas puestas. ¿Cómo vas en tu prueba? ¿Qué prueba? Ya yo me rendí. Ya yo no tengo fe, ya yo no creo. ¿Cómo vas en tu prueba? Yo creo en el Dios que me llamó. ¿Cuál es tu situación en medio de tu prueba? Nada por lo que pasa el justo es verdaderamente malo si mantiene su fe. El problema está en quienes tienen una fe incondicional o una fe condicional. Su amor depende de lo que Él hace para sentirlos bien. Si haces esto, yo te sirvo. Pero si no haces esto, no cuentes conmigo. Entonces, en la Biblia me establece 3 jóvenes hebreos al cuales le dijeron que si continuaban adorando al Señor, los iban a meter en un horno de fuego. Pero esos jóvenes tenían clara la convicción y sabían y querían no contaminarse con lo que ofrecían. Y esos jóvenes le dijeron, sepa rey, ¿que qué? Que si Dios me libra, entonces lo voy a servir. Si no me libra, voy a hacer lo que tú quieres. No. Él dice, mi Dios puede librarme del horno. Pero yo quiero que te quede claro, que sea que me libre o no me libre, como quiera no me voy a postrar. Entonces Dios está buscando gente que entienda, como lo hizo el ministro del Señor que partió, el hermano Alexis Santiago, que sea que Dios lo sanara o no lo sanara, a él le tocaba seguir llevando el evangelio. Entonces Dios nos dice en esta mañana, privilegiado eres si te sané, pero irra catalaiquía mansella y si no te sano. Y si la petición que tienes delante de mí no es mi voluntad contestártela.
¿Me vas a seguir sirviendo? Quizás es la sanidad por alguien familiar muy querido. Quizás no quieres verlo en esa situación. Pero si es la manera en que Dios te tiene amarrado a los cuernos del altar, y si es un trato de Dios con esa vida, entonces Dios te dice, ¿es tu amor condicionado o tu servicio condicionado a mis respuestas? ¿O tú entiendes que sea que Él lo haga o no lo haga, tu deber es servirle? Eso es lo que voy a hablar en esta mañana, sencillito. ¿Ok? Todos tenemos pruebas. ¿Y sabe cuál es la pregunta que Dios nos hace? Todos tenemos pruebas y situaciones. Dios lo que quiere ver es la reacción que nos define, la contestación que nos define. ¿Somos justos o somos perversos? La prueba del dolor lo dejará claro. ¿Por qué? Porque tú y yo somos soldados. Y yo le decía en Cagua, a nadie le gusta en el ejército ser un soldado raso. Qué lindo se ven cuando tienen todas sus condecoraciones, ¿verdad? Ahí exhibiéndolas en su pecho. Pero eso ha llevado ¿qué? Dolor, ha llevado muerte, ha llevado sacrificio, ha llevado entrega. Entonces, en el Señor, si tú y yo decimos que somos soldados del ejército de Cristo, Él está esperando que el soldado dé la talla de aquel que lo llamó. Está esperando que pueda exhibir, porque el soldado que va y viene sin ningún rasguño, pues Dios lo libró, amén, Dios puede haberlo librado, pero Dios quiere que los soldados que le sirven a Él sean capaces de enseñar sus marcas. Nos los habló en la campaña pasada. Entonces, Dios quiere que tú muestres las marcas y la prueba de que tú eres un soldado de Él. Y para que eso ocurra, tiene que haber turbulencia en tu vida y en la mía. Amén. Introduction part. Second part. Fíjense lo siguiente, yo me puse a leer ese proverbio desde el principio y para en vez de ir texto por texto, hice este resumito. Escúchelo bien. De qué le dice al justo y qué le dice al impío. Al justo le dice, ama la instrucción. Si tú y yo queremos ser justos, tenemos que amar la instrucción. Y la instrucción no es una cosa, sino la enseñanza. ¿Y sabe qué? Todos los días se aprende algo. Mientras que el impío o el pecador dice, aborrece la reprensión. Entonces usted me dice, pero si está hablando de la instrucción, ¿por qué dice la reprensión? Es que cuando a uno le están enseñando, nos van a reprender y a corregir unas cosas. Entonces, usted va a aprender en la medida en que usted deje que lo corrijan. Alaba, ¡ouch! Me dolió. A mí me dolió. Yo no sé usted porque está, no sé. Ahorita les checo el pulso. Lo que estoy hablando es que para que usted sea instruido, tiene que recibir corrección. El maestro lo hace, si él, mira, tienes que hacer este paso, tienes que corregir esto, tienes que ser más cuidadoso. ¿Cuánto más el Señor en nuestro caminar nos va a corregir? Entonces el Señor comienza en ese proverbio diciéndole, mira, si tú quieres ser justo, tienes que amar la instrucción, mientras el impío aborrece la reprensión. Dice que el justo ama la sabiduría. Ama la sabiduría. ¿Y la sabiduría viene de qué? De Dios, del temor a Jehová, es el principio de toda sabiduría. Mientras que el impío dice, será condenado por sus malos pensamientos. Mientras uno ama la sabiduría, el otro se queda sumergido en sus pensamientos porque cree que se lo sabe todo y vienen malos pensamientos y así va a ser su proceder. Dice, el justo alcanza el favor de Jehová, mientras el impío no se afirmará por miedo a la impiedad. La raíz de los justos no será conmovida, mientras el impío no será afirmado. El justo tiene pensamientos de rectitud, mientras el pecador, los consejos son engaños. El justo dice, la boca de los rectos los librará,
Pero el pecador impío dice palabras de acechanzas para derramar sangre. El hombre justo, según su sabiduría, es alabado, mas el perverso de corazón será menospreciado. La lengua de los sabios o justos es medicina, pero las palabras del impío son como golpes de espada. Mientras uno es medicina, el otro está dando golpes de espada. Entonces Dios nos invita en esta mañana a que creamos que no te sucederá, dice la palabra, ningún mal, ni plaga, ¿qué? Tocará tu morada. Porque el Señor te protegerá de todo mal y sobre toda cosa que va a hacer, guardará tu alma. Amén. Pues entonces, tenemos esa comparación. Y yo me puse a buscar diferentes versiones sobre este texto. Escuche lo que encontré. Dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. O sea, ninguna iniquidad, ningún daño acontecerá al justo o al bueno. Mas los impíos, dice, serán colmados de males, serán llenos de males. El bueno no sufre ningún daño. Encontré una versión, pero mire lo que dice. Al malvado los males le llegan juntos. Decida a qué lado va a estar en el día de hoy. Dice, nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades, de pesares, de desgracias. Al malvado le llegan todos juntos. Pero esto es interesante, escuche. Los hombres buenos no envidian la prosperidad de los impíos, porque ellos ven que hay una maldición sobre ellos. Entonces, a pesar de que a los justos le ocurren cosas malas, ¿sabe qué sucede? Tienen la capacidad de ver oportunidades en sus problemas y avanzar. Y esa es la mentalidad que Dios quiere que tú y yo adoptemos. Que veamos eso como una oportunidad de avanzar, de crecer, de subir un escalón más en el Señor. Sin embargo, el malvado, mire lo que dice. El malvado, como no tiene la sabiduría de Dios, no tiene la capacidad de enfrentar los problemas. Y por eso es que tienen ese fin. Entonces, yo busqué en 2 Corintios 4, del 8 al 10 y el 17, que lo habla el apóstol Pablo a las iglesias y le dice, yo me mantendré aferrado a sus promesas porque yo sé en quién he creído. Y Pablo dice lo siguiente, atribulado en todo, mas no angustiado. Quiere decir que van a suceder cosas al cristiano, pero tengo dos opciones. Puedo estar atribulado, pero no angustiado. Puedo estar atribulado, puedo llorar, puedo sentirme, puedo llegar al altar y no salirme palabras y solo lágrimas, pero Dios conoce mi corazón y entiende mi condición. Pero no voy a estar angustiado porque el que está angustiado no tiene esperanza. Y el creyente tiene esperanza porque saben quién ha creído. Dice, en apuros, mas no desesperado. ¿Sí? Tengo urgencia de que Dios me conteste, pero no voy a caer en la desesperación porque yo sé que aunque se tardare, Él lo va a cumplir. Espérala. Entonces dice, perseguido, mas no desamparado. Puedo sentirme acosado. Pero la palabra me dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado.
Entonces Dios nos viene a recordar estas palabras en esta mañana y decirle, sí, vas a estar. ¿Cómo la pastora va a hablar de que no hay adversidad y yo estoy atribulado? ¿Cómo va a hablar de que no hay adversidad y yo estoy en apuro? ¿Cómo va a hablar de eso y yo me siento perseguido en el trabajo, en la vecindad, en la familia? Pues Dios te viene a decir, recuerda mi promesa. Recuerda quién tú eres. Recuerda quién te llamó. Aleluya. Entonces dice la palabra en el versículo 10, llevando siempre en todas partes en mi cuerpo la muerte de Cristo, de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Yo llevo las marcas, pero para que vean que morí, pero que resucité juntamente con Cristo. Por eso entonces declaro, ya no vivo yo. Porque mi humanidad no podría tolerar todo lo que he estado pasando. Pero como no es con mis fuerzas ni mis habilidades, sino que yo dependo de Dios. Entonces en medio de mi debilidad, Él se hace fuerte. Entonces eso es lo que nos invita. Por eso entonces en el 17 dice... Es que es lindo la palabra, porque el Señor llama las cosas como que no son como si fuesen. Y por eso es que Juliana decía, es que nuestros pensamientos no son como los de Él, porque nosotros lo vemos con este pequeño cerebrito, que hasta el más cabezón sigue teniendo el cerebro pequeñito. Comparado con el Dios del universo, que los cielos ni la tierra lo pueden contener. Amén. Entonces el apóstol dice en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, le llama leve. Leve porque tú y yo no hemos padecido hasta sangre ni muerte de cruz. Esta leve tribulación momentánea, o sea que es por un momento, que no es eterna, hermano, no es eterna. Por lo que tú estás atravesando no es eterno, tiene fecha de caducidad. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Así que entiende que lo que estás atravesando no es para tu destrucción. Lo que estás atravesando no es eterno. Espera un poquito más y el que ha de venir vendrá. Aleluya. Y viene con retribución y pago. Escuche esto. Esto lo leí. Usted no se crea que la pastora sabe mucho. Yo tengo muchos libros y leo y apunto de aquí y de allá. Pero esto me gustó y se lo dejé acá y se lo voy a dejar a usted. Encontré esto, dice, lo escribió Leonard Ravenhill. Ahorita me dice, yo le enseño cómo se escribe eso. Porque mi pronunciation is not too good. It's very bad. Ok, seguimos en español que me oigo mejor. Dice, oiga lo siguiente, ¿qué dice? Este hombre dijo, los hombres inteligentes caminan sobre la luna. Y yo, wow. Dijo, los hombres atrevidos caminan sobre el fondo del océano. Y yo, wow. Pero dijo, los hombres sabios y justos caminan con Dios. Aleluya. Los hombres sabios y justos caminan con Dios. Yo no quiero estar entre los inteligentes y atrevidos, porque si yo camino con Dios, yo veré la luna, yo veré el fondo del océano, porque Él lo creó todo y todo le pertenece. Aleluya. Así que Dios está pidiendo que más que allá que inteligencia, procuremos ser justos y ser sabios delante de Él, porque todo lo demás Él se va a encargar. Aleluya. Vamos bien. Que sufren los que pasan los papelitos, pero puedo decir que ya voy por la mitad de los papelitos y un poquito más. Ok, entonces estaba diciendo que ninguna adversidad acontecerá al justo. Los hombres y mujeres justos ciertamente experimentarán adversidad. Sin embargo, Dios prometió lo siguiente. Oiga lo que Dios prometió en medio de la adversidad. Número 1, son 3. Prometió manejar el grado de la adversidad. Dios prometió manejar el grado de la adversidad. Número 2, prometió manejar
la duración de la adversidad. El grado de adversidad y la duración de la adversidad. ¿Y sabe qué más? La profundidad de la adversidad. Esas tres cosas prometió. Prometió manejar el grado de adversidad, el tiempo que dura y lo profundo de esa adversidad. Visto a la luz de la eternidad, ninguna adversidad grave sobrepasará a los justos. Mas los impíos serán colmados de males. Recibirán el resultado de su maldad. No serán rescatados de los males porque siguieron el mal y se llenarán de mal. Pero el hombre justo puede llegarle una desdicha, pero no una desgracia. Aleluya. No te sobrevendrá mal ni mal tocará tu morada. Porque Dios, por medio de su providencia y de su gracia, los guardará a ti y a mí de forma que no sucumbamos bajo la tentación, ni seamos abrumados por la adversidad, pues todas las cosas operan para bien para los que son llamados. En cambio, los malvados serán colmados de males, pues se deleitan en el mal. Bien está que se sacien del mal. Quiere decir que Dios tiene el control. Ninguna adversidad te acontecerá a ti y a mí, número uno, porque los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Eso está en Romanos 8:28. Y yo me preguntaba, y yo decía, mis hermanos se deben preguntar, pastora, pero mi enfermedad obrará para bien, pero el que yo haya perdido a mi papá o a mi mamá obra para bien. ¿Sabe que sí? En estos días yo estuve compartiendo con una joven que falleció su mamá y fue de momento, yo pude compartir que mi mamá fue así. Mi mamá fue a una cita médica, tenía síntomas de un infarto y falleció a causa de un infarto. Y yo le decía a la joven, yo sé que no es fácil, porque no importa cómo mueran las madres son, yo diría, irreemplazables, ¿verdad? En nuestros corazones, en nuestra vida. Pero yo le decía, pero ¿sabes qué? Esto es un día a día. Hoy lloraste, te lavaste la cara y mañana seguiste. Si yo no hubiese pasado por esa experiencia, quizás mis palabras no hacían hueco en la joven, porque decía, tú no me entiendes. Es como el que pierde un hijo, es como el que pasa por un divorcio, es como el que pierde alguna propiedad. Si yo he experimentado eso y yo le hablo a uno que está en esa misma condición y ve mi testimonio de verme en pie, crea la palabra del Señor. Entonces Dios nos está diciendo, nada de lo que te acontece es en vano, porque es testimonio vivo para otros. El ver a un hermano Alexis ministrar la palabra en medio de su enfermedad, cuando a veces llegaba hasta sin aliento, decíamos, Dios es grande. No, Alexis, Dios es grande. Es un hombre fiel, un hombre justo, que Dios le plació utilizarlo. Entonces yo puedo decirle, yo le creo a Dios, que no importa en la situación en que me encuentre, si yo me mantengo fiel, Él me usa para su gloria. Entonces Él te dice, nada de lo que te acontece es en vano. Entonces dice, en el Salmo 34:19 dice, muchas son las que. Entonces, ¿por qué te quejas si la palabra ya te lo decía? Lo recitamos lindo cuando nos toca vivirnos. Dale para atrás, ¿cómo es que dice? Algunas, pocas, ninguna. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? De todas ellas las librará Dios. No quiere decir que no, pero las voy a sufrir. Te dice que hay muchas. Te va a librar en la medida en que tú te acerques a Él. Porque es como... Tengo dos ilustraciones, río yo sola. Cuando usted quiere ver algo y si hay una gran multitud, usted no lo va a visualizar que cuando está despejado. Si yo me pongo a mirar solamente la aflicción, no lo voy a ver a Él. Entonces puede haber muchas aflicciones, pero mientras yo me mantenga mirándolo a Él, no me voy a desenfocar porque sé de dónde viene mi ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decimos.
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y ese salmo nos dice, y no se dormirá el que te guarda. A veces pensamos que está dormido y Él te viene a recordar esta mañana, hello, yo soy el único que trabajo 24/7 todos los días y tú te quejas, alaba. Y tengo que estar disponible para todos. Entonces, créele a la palabra en este día. Dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le voy a dar gracias por la enfermedad? No. Muy bien, Niulka, qué bueno. Tengo a alguien despierta, con esa me voy. ¿Voy a dar gracias por la enfermedad? No. Voy a dar gracias de que tengo a Dios que en medio de la enfermedad me va a dar la victoria. Sea que me sane o no me sane. Lo importante es que yo no reniegue de quien he creído. ¿Ve la diferencia? Pero lo importante es que yo no cierre mi boca en medio de la aflicción o el problema. Por eso es que dice, dar gracias a Dios por todo. Al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una alabanza que a mí me fascina. Y hace tiempo no cantamos. Y dice, oh, alaba. Esa es la única gracia. Y ahora mi Julie está ahí. Simplemente alaba, ¿verdad? Está llorando que dice, alaba. En la prueba que dice, alaba. Entonces muchas veces nos quedamos llorando, nos quedamos en la aflicción y se nos olvida que hay que alabar. Entonces Dios viene en esta mañana a recordarnos, ¿estás llorando? Alaba. ¿Estás en medio de prueba? Alaba. Porque todavía no he terminado. Quiere decir que tú eres el que te has dado por vencido. Entonces Dios viene a darte nueva fuerza, ánimo para que continúes hacia adelante. Dice, no acontecerá ningún mal porque Dios tiene en control. Mire lo que dice en Lamentaciones, que solo leí anoche, porque si los de Caguas lo escuchan, pues dicen, eso la pastora no lo dijo, usted perdone, porque esto es un remix. Pastora Talía, pues escuche lo que dice en Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién será que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mira, cuando yo leí eso, me hicieron ¿quién será que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces ahora tú y yo vamos a ser muy cuidadosos de que le preguntamos a Dios, ¿de dónde me viene esto? ¿O por qué estoy pasando por esto? Entonces Dios nos dice, cuidado que no estés peleando o pleiteando con tu hacedor. Aleluya. ¿Y sabes qué? Ni siquiera el enemigo de las almas, el diablo, Señor los reprenda, puede ir más allá de los límites que Dios ha establecido. Por lo tanto, número 1, no podía probar a Job sin su permiso y no podía ir más allá del permiso otorgado. Por eso yo le dije que ahorita que él fijaba los límites. Le dijo, ok, ¿tú quieres tocar a Job? ¿Tú quieres tocar a mi siervo? ¿Tú quieres tocar a mi sierva? Quítale un par de cosas de las que tienes, dale, te doy permiso. Hasta ahí. Entonces, Dios le permitió. Luego de dar su rondita y ver que Job todavía se mantenía íntegro, el enemigo de las almas dio su ronda y volvió donde el Señor. Y el Señor le dijo, ¿no has visto a Job? Se ha mantenido justo, se ha mantenido fiel. Entonces él le dijo, porque es que tú le tienes un cerco muy grande. Dejaste que le tocara más que lo económico, sus propiedades, sus animales, pero no has dejado que lo toque a él. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Sí, tócalo. Pero no toque su alma. Aleluya. Por eso yo le digo que los límites los pone el Señor. Por eso Él dice, Él guardará tu alma. Aleluya. Quiere decir que el alma puede prevalecer si está al unísono con el Señor y procura no contaminarse. Entonces, ¿sabes qué dijo Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
No pecó en sus labios con esto que dijo Job. Y él dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor, ¿cómo? Bendito. Aleluya. Oye, pero siempre hay alguien que no está sintonizado en el canal del Señor. Y esta fue la esposa de Job que le dijo que maldice a tu Dios y muérete. Y hay gente que está esperando que en medio de tu prueba tú maldigas a tu Dios. Está velando que tus pies se deslicen y resbalen y tú reniegues del Dios en quien tú has creído. Y en esta mañana Dios te dice, acuérdate del Dios que te llamó. Acuérdate de dónde te sacó. Que puso tus pies sobre peña, que enderezó tus pasos. Y no sucumbas ante la tentación. Y dice que Job retuvo su integridad. ¿Y sabes de qué le sirvió la prueba a Job? Hubo bendición después de la misma. Dice que de oídas le había oído, pero ahora sus ojos le veían. Quiere decir que se supone que después de la prueba tú veas más claramente al Dios que te ayudó en medio de la prueba. Pero si tú sigues teniendo la misma estatura, si no hay crecimiento en tu vida y en la mía, no hemos dado el grado correcto en medio de la prueba. Si mi hermanita Francia no pasaba por su situación, no podía testificar de la sanidad del Señor. Si mi hermana Wanda no experimentaba su situación de salud, no podía testificar a otros de lo que Dios ha hecho y podía caminar como lo hizo en el día de ayer. Si no ocurre nada en mi vida como soldado, no tengo nada para mostrar a otros. Pero cuando yo dejo que Dios haga lo que tiene que hacer en mi vida, que en el momento no es motivo de fiesta ni de celebración. No es que yo voy a abrir las puertas y digo, bienvenida a toda situación a mi vida. No. Pero una vez llega, yo voy a preguntarme, ¿qué Dios quiere hacer en medio de la misma? Déjame alistar mis pies para la batalla. Déjame tomar el arco de bronce. Déjame ponerme en marcha para activar el grito de guerra. Déjame poner a entonar cánticos y alabanza. Por ahí están poniendo en Facebook que mientras más duro pone la música, más limpia queda la casa. Pues mientras más tú alabes al Señor en medio de la prueba, te vas a gozar en medio de la situación. Aleluya. Y Job retuvo la integridad. ¿Y sabes qué? Se le devolvió todo lo que había perdido, duplicado, excepto su familia. Pero ¿sabes cuándo se quitó la aflicción sobre su carne? ¿Cuándo? ¿Cómo fue, Sonia? Cuando oró por sus amigos. Alaba, que mis amigos así no me visiten, ¿sabes? Cuando hubo orado por sus amigos. Entonces el Señor me recordaba y me dice, quizás no has salido de tu prueba, no has recibido la sanidad completa porque no has orado por tus amigos. Amén. Aleluya. Estás esperando la sanidad, pero no quieres orar por tus amigos. No quieres que ellos sean libres como tú vas a ser libre cuando tú se los entregues al Señor. Entonces Dios viene a recordarnos, pasa por adversidades, pasa por situaciones, pero el trato no es contigo solo, es con los que están alrededor tuyo. Y tienes que orar e interceder por ellos, porque esa oración va a causar liberación y sanidad para aquellos que te rodean. Amén. Entonces, en Juan 7:30 y 8:20, vemos que el enemigo... Ya le traje el ejemplo de Job, estoy trayendo ahora otro ejemplo. Trató de tentar a Jesús, pero ¿sabe qué dice? No podía tocar a Jesús porque su hora no había llegado. Quiere decir que el enemigo no se va a acercar a ti y no va a poder tener herencia contigo si tu hora no ha llegado, que Dios le haya permitido que te toque. Entonces, Jesús fue llevado al desierto, lo llevó el enemigo, perdón. Fue llevado por el Espíritu.
Y es que el Espíritu es el que nos tiene que guiar a nosotros. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y Jesús venció en medio del desierto a través de ¿qué cosa? De la palabra. Entonces Dios nos empieza a dar las armas en esta mañana que nosotros vamos a poder prevalecer en la adversidad, en el día malo, a través de la palabra. Pero si la palabra no está en mí, yo no voy a poder responder a lo que el enemigo trata sutilmente de socavar. Entonces necesito asirme de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice en 1 Corintios 10:13? Por eso yo le dije que la tentación tenía límites, que la tentación tenía profundidad y la capacidad de la tentación, porque en 1 Corintios 10:13 dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Entonces, en el comentario de lo que yo estaba leyendo decía, no es porque el enemigo quiera tentarnos hasta que sucumbamos. Es porque Dios no se lo permite. Por eso es que Él pone los límites, porque Él sabe hasta dónde podemos soportar. Dice, no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. No porque el enemigo no quiera, sino porque Dios, quien es fiel, no lo va a permitir. Amén. Así que necesitamos hacer como Jesús. Hacer uso de la palabra, hacer provisión, hacer ayuno. Necesitamos como Job glorificar el nombre del Señor y orar por nuestros amigos. Amén. Damos ley de dos, Job. Aleluya. Quiere decir que tenemos que hacer como Pablo. Pablo entendió que había cosas en su vida que Dios la va a quitar y cosas que Dios no va a quitar. Y una cosa que Dios iba a dejar en Pablo era un aguijón que tenía en su vida. Entonces puede ser que tú estás orando por algo, que Dios te lo quite. Y Él te dice, sorry my darling, you have to wait. It's not the time. Wait. Espera un chispito. Entonces a Pablo le sucedió para que él no se enalteciera, se sintiera lo grande que él podía sentirse por todo lo que estudios y lo que tenía. El Señor simplemente le dijo en 2 Corintios 7, 12, 7 al 10, bástate mi gracia. 2 Corintios 12, del 7 al 10 le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, dijo Pablo, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Nosotros nos gusta decir, cuando soy débil, soy fuerte. Pero Pablo dijo, cuando soy débil es que he experimentado todo eso. Sigo siendo fuerte en el Señor. Entonces nos está diciendo, ay, estás padeciendo. Vamos a ver cuántos han sufrido debilidades, cuántos han padecido afrentas, cuántos han padecido necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es ahí donde veo el poder de Dios. Aleluya. Y me gozaba porque mismo Pablo en Filipenses 1 dice, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del evangelio, cobrando ánimo con mis prisiones. Se atreven a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Lo que a mí me ha acontecido ha sido para bendición, porque este evangelio no se ha detenido porque Pablo está detenido. No, al contrario, en medio de esta situación yo escribo las cartas, aleluya. Yo escribo las cartas, aleluya, a las iglesias. No he parado de predicar el evangelio. Quiere decir que en medio de tu enfermedad, en la cita médica, aprovecha y esparce el evangelio. Quiere decir que en tu cama de hospital, aprovecha y proclama el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque vas a impactar vidas. Compartía con esta joven que perdió a su mamá.
y me decía, me dio coraje cuando perdí a mi mamá. Y cuando llegué al hospital que me dieron la noticia, ahí voy a predicar sin espejuelos porque no los distingo. Cuando me dieron la noticia en el hospital, entré con coraje a la recámara del hospital. Pero cuando llegué allí estaban sus médicos, estaban sus terapistas y todos los que la atendieron. Y me testificaban, me decía la joven. Me testificaban del rostro y yo lo pude ver y palpar porque todavía en el rostro de mi mamá había una sonrisa. ¿Y sabe qué? Los médicos, pastora, me decían y los terapeutas y las enfermeras me decían, tu mamá no murió en agonía, porque mientras moría estaba sonriendo, pero una sonrisa que es inexplicable. Y nosotros le preguntábamos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando que te hace sonreír así? Y esa mujer en sus últimos suspiros de vida, sin emitir palabra, estaba testificando de lo que significa la muerte de los santos delante de la presencia del Señor. Entonces, Dios te dice, es necesario que tú pases por aflicción de pérdida de tu mamá para que esos médicos, esas enfermeras, todos los que trabajaron con ella, entiendan que en Cristo la muerte es vida. Entonces, si nosotros entendiéramos eso y cambiáramos el panorama y entendiera que todo obra para bien. Algún propósito Dios tiene en medio de tu prueba, de tu aflicción, pero no te has tomado a la tarea de preguntar cuál es. Lo que haces es pleiteando con tu Dios, preguntando por qué a mí, por qué a mi mamá, por qué a mi papá, por qué no lo sanas si eres todopoderoso, por qué no suple. ¿Sabe? Dios suple cuando Él quiere y como Él quiere. Él es grande y poderoso y hace como Él quiere. Yo he vivido eso. Me gocé con la campaña de adoración y testificaba yo en Caguas que cuando el hermano Ricardo le dijo a Moisés, Moisés, tu herida está curada. Yo vi todo el accidente y todas las circunstancias por las que pasó mi hijo y dejó sus estudios y cómo ahora ya se terminó sus estudios y está trabajando. Y yo dije, verdaderamente su herida está curada. Pero no nos percatamos porque vivimos muy rápido. No nos percatamos que se nos daña el auto y Dios mueve unos hermanos y te dan el dinero exacto para que puedas arreglar tu vehículo. Ahorita le testificaba a una hermana que me mandó una ofrenda. Le dije, hermana, gracias, porque la guagua de la chiquita se dañó y lo que usted me mandó dio para la pieza. Y usted no lo sabía ni yo tampoco que se iba a dañar. Ese es el Dios que yo le sirvo. Que como sabe lo presente y lo porvenir, tiene absoluto control sobre toda situación o circunstancia. Y lo que te dice es, amístate conmigo, acércate conmigo, yo quiero hacerte bien. Lo que ahora acontece no lo entiendes, pero si tendieras tu mirada más arriba, si entendieras que yo quiero pasarte al otro lado como cantaban en la alabanza, pero estás pendiente a la turbulencia del mar y te has quedado en la otra orilla por el miedo y el temor cuando Él te dice, vamos al otro lado. Y eso es lo que nos invita en esta mañana, para que creamos que lo que ocurre es para nuestro bien. Porque decía mi niña en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
¿Sabe qué clase de pensamientos tiene Dios? En Jeremías lo dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Pero nosotros pensamos que Dios hace como hace el mundo y se nos olvida que Él no tiene pensamientos de mal para con nosotros, sino de bien. Por eso es que entonces en Romanos 1:17 tiene que decirnos: mas el justo, por desconfiar, no. Él dice: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe, por lo que cree, por lo que declara, por lo que vive, el justo vivirá. Y entonces Dios nos invita en este día a vivir en fe, a confiar en Él y a someternos a Él completamente para que haga su voluntad. Entonces nos pregunta, ya bajando la cuesta, a pasar el último papelito: ¿qué actitud asumimos en el momento de la prueba o en el momento de la cárcel? Pablo aprovechó la cárcel para propagar el evangelio. En otra ocasión, él y Silas, después de ser azotados, fueron puestos en calabozo, dice en Hechos 16, del 22 al 25, que fueron llevados al calabozo de más adentro y aún allí oraban y cantaban himnos a Dios. Y dice que los presos le oían. Qué diferente hubiese sido la historia si Pablo y Silas se hubiesen puesto a cuestionar: ¿por qué dejas que nos metan presos si estábamos predicando tu palabra? ¿Por qué permites esto ahora que estaba avanzando el evangelio? O simplemente, si esto es lo que me espera, no voy a abrir más mi boca, ni voy a proclamar el evangelio. No, ellos comenzaron a cantar y a orar. Y dice ahí que los presos lo oían. Entonces hubo un fuerte terremoto y se abrieron las rejas y se cayeron las cadenas de sus manos. Oye, y el guardia pensó que se escaparon e iba a atentar contra su vida, pero Pablo le dijo: hello, detente. Nadie ha escapado, todos estamos aquí. Entonces este hombre le pidió a Pablo, le preguntó: ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le dio la clave que tú y yo tenemos: cree, aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando cambiamos nuestra actitud en la prueba, los que tienen encerrado no es el lugar que está cumpliendo lo que te corresponde. Así que no es el lugar lo que te tiene encerrado, no es la prueba, es tu relación con el Señor. En esta mañana Dios quiere sacarte de la cárcel en que te encuentras en medio de tu prueba. Y viene a recordarte que tienes el poder de la alabanza. Tienes el poder, la llave es la alabanza y la oración y la adoración al Dios que vive. Alaba y glorifica el nombre del Señor ahí donde te encuentras. Encontré que dice que la fe es el ave que canta cuando todo está oscuro. Se lo digo más lucado. Dice: la base fundamental de la fe y del conocimiento es la confianza en Dios. Y esta mañana leyendo el devocionario encontré esto: cuando la vida te golpea, óigalo bien, cuando la vida te golpea, dice: me empujaste con violencia para que cayese. Pero ¿qué hizo Jehová? Me ayudó Jehová. Pues mire lo que dice aquí: cuando la vida te golpea, estás en la posición perfecta o correcta para orar. Cuando la vida te golpee y caiga y estás derribado pero no destruido,
Aprovecha porque estás en la posición correcta para orar. Dios está buscando gente que entienda que hay momentos de lucha en tu vida y en mi vida, pero ¿sabe qué? No es para destrucción. Podemos entonces concluir que cualquier cosa que suceda en nuestra vida, agradable o no desagradable, ayuda para bien a los que aman a Dios. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Vamos al otro lado. No te inquietes el ver que vienen problemas o situaciones, porque el hacer las cosas como Dios dice no implica que no vayamos a pasar situaciones. Cuando Jesús le dijo vayamos al otro lado, y es la otra parte donde Jesús ya está en la barca, no que camina sobre el agua, sino que está en la barca, Jesús se quedó dormido. Y la tormenta no iba a impedir que llegaran al otro lado porque el Señor había dado la palabra. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que cuando se levante la tormenta, entendamos siempre, número uno, que Él va con nosotros. Número dos, que Él tiene autoridad sobre los vientos, sobre el mar y toda tempestad. Y número tres, que aunque parezca que duerme, está en la popa. Lo dice, aunque parezca que duerme, está en la popa. Y yo busqué las partes de los barcos, pues yo soy así, yo no me quedo con nada. Y dice que en la popa es donde va el timón o las hélices de los barcos. Y aunque en esa época estaban con velas, pero el timón, ¿qué hace el timón de un barco? Lo guía. Así que si Jesús estaba durmiendo ahí, Jesús es el que iba guiando esa nave, no había por qué temer. Entonces, si tú y yo entendiéramos que el que va guiando nuestra barca es Él, descansaríamos más. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que te acontece no es para muerte. ¿Por qué estáis amedrentados si Él prometió estar con nosotros hasta el fin? Y que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Amén. En medio de la situación o tormenta, recuerda, Jehová cumplirá su propósito en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fuimos llamados con propósito. El Señor terminará su obra en ti y en mí. El Dios que tú y yo le servimos es capaz de cambiar los escenarios de tu vida y de la mía. Lo hizo con José. Lo cambió de ser vendido, de ser calumniado, de estar en la cárcel. Lo llevó hasta la estatura del faraón. Porque él se mantuvo siendo justo y creyéndole a Dios. Esther también estuvo situaciones, tenía que enfrentarse al rey. Porque venía destrucción para el pueblo. ¿Y qué ella pidió? Le pidió a su gente que orara y ayunase. ¿Has pedido tú una ayuda en el ayuno y en la oración? Agárrate de los tuyos y declara ayuno en tu casa y en los de tu familia para que Dios haga la obra que estás esperando. El Señor cambia los escenarios. Leía yo que decía, ¿por qué Jesús se mantuvo y sufrió todo lo que sufrió en la cruz? Para darnos salvación. Porque no había otro sacrificio, pero decía porque Él no estaba viendo el momento de dolor. Él estaba viendo la gloria venidera, la liberación del hombre, la libertad que iba a ofrecer a tu vida y a mi vida y la recompensa que tenía por ser obediente al Padre. Si nosotros en lugar de estar sumergidos en el dolor y en la prueba, miráramos al otro lado lo que Dios tiene en tu vida y en mi vida, luego de la misma, pasaríamos con el momento de la prueba. ¿Que vamos a llorar? Sí. ¿Que nos vamos a cuestionar? Sí. Yo no quiero Superman, ni Superwoman, ni Avenger aquí, aunque me guste ver las películas. Yo quiero hombres y mujeres sabios. Hombres y mujeres que se humillen delante de aquel que merece toda gloria y toda honra. Hombres y mujeres que entiendan que mi Dios no te va a dar una salvación para destruirte. Dios va a permitir la prueba y la aflicción en tu vida para sacarte como el oro. Y que si Él ha prometido pasarte al otro lado,
Él lo va a cumplir. Amén. Adoración podemos cantar, vamos al otro lado. Porque ahora esta gente entendió qué significa pasar al otro lado. Ahora esta gente entendió que el yo soy es el que lo sostiene. Y entonces usted puede cantarlo y si usted necesita pasar al altar porque necesita ayuda para pasar al otro lado, puede hacerlo en esta hora. Porque ya yo terminé. Me queda un papelito, Obi. Póngase de pie. Dele gracias al Señor. Ahora cuando usted lea este texto nuevamente va a ser diferente. Ahora cuando usted vaya a hablar con Dios sobre la prueba, la situación con la que usted está enfrentando, usted va a ser diferente. Porque va a hacerlo como quien tiene esperanza, no como el que anda sin esperanza. Y usted va a entender que Dios es un Dios justo y fiel. Y que lo que Él le ha prometido, lo va a cumplir. Así que en esta hora, todo aquel que necesite que orar, el altar se abre. Si tú no has conocido al Señor, el altar se abre. En esta mañana, como dice la canción, ¿verdad? El cántico, la alabanza que dice, perdóneme tan tormenta, ¿verdad? Que se me ha desgastado la fuerza, se han roto las velas, cuántas cosas han pasado. Pero yo me mantengo ¿con qué? Con la vista atrás, con la vista al frente, porque yo sé en quién he confiado. Es mañana de tú renovar tu fuerza. El altar se abre para recibirte y para que tú le digas, Señor, hasta hoy lloré sin esperanza. Hasta hoy creí que podía enfrentar las dificultades con mi fuerza, pero entendí que en ti es que soy fuerte. Amén. ¿Usted le cree esa palabra en el día de hoy? Que Dios aumentará tus fuerzas y te dará la victoria si tú crees y te rindes por completo a Él. Este altar se abre para recibirle. Yo necesito a mis diáconos aquí para orar, para ministrar. Aleluya. Mientras entonamos cántico al Señor. Aleluya. Poderoso eres, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Discúlpeme, madame tormenta, hacia la izquierda. Gracias, Jesús. Que voy al otro lado y usted no me lo impedirá. Perdóneme, Señor, el problema. Usted ya no es tan grande. Usted ya ni es problema. Te adoramos, no. Es que ya he puesto mi confianza en aquel que me libertó, el que me llamó, me dijo que nunca me dejará. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado.